Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligodly Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como frente a abogados individuales, en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial para que sean capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos de cualquier asunto, de cualquier caso, de cualquier relación jurídica donde participen como abogados y sea una relación jurídica, un caso, un asunto vinculado de alguna manera, relacionado de alguna forma con IA, con inteligencia artificial a nivel preventivo o correctivo. Puede ser un caso jurídico correctivo o correctivo preventivo o solo preventivo. Correctivo preventivo en el sentido en que se maneje una forma en la cual no se aumente el conflicto y por ende mediante formas alternativas de solución del conflicto, formas alternativas al litigio se resuelve el conflicto, incluso mediante una transacción, una compensación, un acuerdo directo entre las partes, o mediante otras formas como las juntas de solución de conflictos, o la mediación, o la conciliación, etcétera. El arbitraje se incluye dentro del litigio, pero incluso es una forma alterna al litigio tradicional, porque es una forma que cuenta con un modo, con una manera específica y, según el caso, más óptima frente al litigio tradicional de resolver conflictos, según el caso, porque en otros casos, es decir, en algunos casos, lo determinante y lo válido, efectivo, es la justicia tradicional. Y de hecho se trata del arbitraje válido, armónico con el derecho, no de un arbitraje antijurídico, algo que se considere como paralelo al derecho y cuya determinación, cuyo laudo, cuya decisión propiamente se considere vinculante per se, de antemano por el hecho de tratarse de un arbitraje. No, solo es vinculante cuando es algo jurídico, algo válido, con base en el cumplimiento del derecho. Y hoy explicaré precisamente la ilusión de practicidad y lo verdaderamente práctico y lo práctico y lo propiamente práctico en el derecho frente a la IA. Y es que en algunos casos se puede considerar que el derecho es un conjunto de normas que simplemente se deben conocer y aplicar y que con eso basta y por ende es una complicación innecesaria hablar de teoría jurídica, de teoría del derecho, de filosofía del derecho, de fundamentos jurídicos, etcétera, porque es simplemente especular, complicar innecesariamente, complejizar innecesariamente, culpablemente, sin fundamento, sin razón de ser. Y al contrario, solo se puede dimensionar y propiamente cumplir, por ende válidamente, efectivamente con seguridad jurídica, con claridad, válidamente, jurídicamente, una norma con el contenido y propiamente alcance de una norma, perdón, cuando esto se basa en la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, que se trata es de cómo, de tener claro cómo, de conocer, de determinar, de descifrar cómo aplican, proceden, se deben aplicar los derechos y deberes frente a la forma de la norma, frente al alcance propiamente de la norma, frente al efecto de la norma y por ende, así es que se aclara cómo se cumple con la norma. Entonces, claro que lo determinante es conocer los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones, los requisitos, las características que se deben atender, cumplir, satisfacer para que exista, es decir, para la existencia de la aplicación de los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y deberes. Entonces hay una ilusión de practicidad cuando se presenta esto de esta manera e incluso se dice que mediante un sistema un producto propiamente de inteligencia artificial se va a cumplir con el derecho porque simplemente basta con incluir las normas y con operarlas, incluso no se pueden operar las normas. Esto no es algo operable, sino que se debe cumplir. Lo que se debe operar, procesar, es el conocimiento en relación con el derecho, pero no es que se cumpla con el derecho con el hecho de incluir unas normas y pretender que en eso consiste el cumplimiento del derecho. Además, porque el cumplimiento del derecho existe, es decir, la forma del cumplimiento del derecho existe, es creada propiamente por el cumplimiento de todas las normas. Existe cuando se cumple con el todo de la norma. Propiamente, para que esto quede claro, es decir, para que esto quede claro, la forma del cumplimiento del derecho
es la forma de la aplicación de los derechos y deberes a la medida del caso, lo cual existe, solo existe cuando se cumple con el todo de la norma creada por el resultado de la unión de las normas, por ende existentes de las normas. Y una norma es cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos, es decir, se aclare algo de los derechos y deberes. Y por eso una nueva norma es un nuevo conocimiento, es una nueva claridad frente a lo existente antes de ello, de los derechos y deberes en relación con elementos, con algo de los derechos y deberes, es decir, en relación con las partes y por ende el todo de los derechos y deberes y por ende una forma más simple de cumplir con el derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes, es decir, de lograr validez jurídica, es decir, la coincidencia entre el ser del caso, la forma del caso, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida del caso. Entonces, para realmente poder cumplir con el derecho, hay que conocer el todo de lo definido mediante él, es decir, la forma de los derechos y deberes. Hay que tener clara la forma de los derechos y deberes, hay que conocer la forma de los derechos y deberes, hay que conocer los derechos y deberes y aplicarlos, es decir, que hay que conocer y aplicar los fundamentos del derecho. Y por eso hay que tener una organización del derecho, es decir, de los fundamentos del derecho, es decir, de las partes y el todo de los derechos y deberes, por ende de cada derecho y de cada deber, y hay que aplicar ello, y así es que se cumple con el derecho. Y por eso así, cuando esto está claro, es que se puede cumplir con una norma específica en general, como ya ha quedado claro, con el todo del derecho, con el todo de la norma y propiamente con el todo de la ley creada por el resultado de la unión de las normas existentes. Por eso es que la ley es lo vinculante, es lo que se debe aplicar, porque es el todo de la forma de los derechos y deberes. Por eso es que la justicia y lo legal no obedece un capricho, sino que es lo objetivo, lo objetivamente bueno, es decir, lo válido, es decir, la forma de los derechos y deberes, lo relacionado con los derechos y deberes, lo relacionado con la forma de los derechos y deberes. Eso es lo procedente jurídicamente, lo que se debe aplicar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tiene que tener claro el abogado como profesional del derecho, es decir, del conocimiento y ejercicio del derecho, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, y en general es lo que debe tener clara la humanidad. Y por eso el abogado como profesional jurídico debe liderar ese conocimiento y debe transmitírselo a los demás a la medida de cómo cada quien relacionado con su abogacía, con su ejercicio profesional existe en cada caso. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, se trata es de detectar y aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a cada caso, a cada relación jurídica relacionada de alguna forma con IA. Tanto casos a nivel preventivo donde desde el inicio hasta su desarrollo y fin se logre cumplir de alguna forma con el derecho, se logre aplicar los derechos y deberes por ende por parte de cada quien que exista en el caso, como frente a casos a nivel correctivo, es decir, de solución de, propiamente que inician con el intento de solución de conflictos y que terminan con la solución del conflicto cuando es un caso que se basa precisamente en la validez jurídica, cuando es un caso válido, es decir, basado en la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona que participe en el caso, porque se logra la decisión válida, es decir, la claridad de cómo se debe asumir la consecuencia del incumplimiento del derecho y se cumple con la decisión. Y por eso es que se trata de que las personas apliquen los derechos y deberes y como existen personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos y personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, se trata en definitiva de que los seres humanos sean quienes, y propiamente son quienes, deben aplicar los derechos y deberes. Se trata de que los seres humanos sean quienes apliquen los derechos y deberes para así lograr que tanto su persona como las personas relacionadas con su persona tanto las personas como seres humanos como las organizaciones existan aplicando los derechos y deberes, y así es que existe la coincidencia del caso con el deber ser jurídico, es decir, armonía jurídica, y por ende el caso válido, el cumplimiento del derecho. Porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes y se aplican todos los deberes. Y por eso es determinante es conocer el derecho, la forma del derecho, la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho y aplicar ello, aplicar este conocimiento. Y por eso esta es la forma de atender el impacto jurídico de la IA, esta es la solución jurídica frente a la IA. Y por eso a la vez cuando los abogados se educan mediante nuestros servicios de formación, de educación, de perfeccionamiento jurídico, de aumento de la profesionalización, de aumento del profesionalismo jurídico, aumento de la profesionalización jurídica de los abogados, aumento de la profesionalización jurídica, por ende de los abogados,
en relación con los fundamentos del derecho frente a la IA, en general, aumentan su conocimiento del derecho, no solo frente a la IA, solo que mediante la especificación del derecho ante la IA, es decir, mediante esta forma de concretar el derecho, a la medida de los elementos, de los efectos jurídicos, del efecto jurídico de la IA, de las particularidades jurídicas de la IA, en general se aclara el derecho. Es decir, solo que el hecho de concretar el derecho a la medida de la IA, en general, logra una claridad del derecho y por ende una optimización jurídica, es decir, una forma simple de detectar los problemas jurídicos de cada caso a nivel preventivo correctivo y de solucionar, es decir, de lograr soluciones precisamente para resolver dichos problemas, soluciones que por ende resuelven dichos problemas, es decir, se aumenta el profesionalismo jurídico, el profesionalismo de los abogados, de los profesionales del derecho, y por ende, de una manera cada vez más simple, se van resolviendo los problemas de cada caso que asuman los abogados en los sectores público y privado, porque con la práctica, una vez obtienen nuestro conocimiento, con su práctica, en la medida en que más practiquen, obtienen cada vez más experiencia, maestría, perfeccionamiento, se van perfeccionando cada vez más y por ende van logrando formas cada vez más simples de detectar y resolver los problemas jurídicos de los casos, es decir, de lograr soluciones jurídicas. Y por eso no se trata de una ilusión de comprensión del derecho como una manera de reducción del derecho al concepto de norma y al concepto de aplicación, cumplimiento y propiamente incluso de operación de la norma, es decir, no se trata de reducir, por ende culpablemente, arbitrariamente el derecho al fenómeno de un conjunto de normas, incluso de normas, para que esto quede claro, locales e internacionales, específicas, creadas por un grupo de personas y por ende de representantes de otras personas, según el caso, sino que el derecho es el todo de la norma, es decir, el todo de la forma de los derechos y deberes, lo cual cuando está claro permite tener precisamente claridad sobre cómo se cumple con cada una de las normas específicas, con cada una de las normas, porque cada norma por ende es específica, es una forma como tal, única, delimitada. Entonces, ahí es que conocer los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho y aplicarlos. Y por eso, lo práctico realmente es conocer y aplicar los derechos y deberes. Eso es lo práctico. Lo confuso, lo que complica a corto, mediano o largo plazo, según cuando ocurra el efecto de cada situación culpable, es desconocer el precisamente conocimiento de los derechos y deberes, es decir, inaplicar, actuar con base en la inaplicación de los derechos y deberes y pretender que las normas son algo aislado, es decir, distinto de, es decir, aislado a los derechos y deberes y que se trate de la norma por norma, como si fuera la definidora del derecho y no de la norma como parte del derecho, que por ende debe dimensionarse y propiamente cumplirse, es decir, se dimensiona y cumple propiamente en relación con los derechos y deberes. Por eso, el derecho es la forma de los derechos y deberes. Lo que se debe conocer y aplicar son los derechos y deberes. Y por eso, esa es la filosofía del derecho, la teoría jurídica, el deber ser jurídico, los fundamentos del derecho, el fundamento jurídico propiamente, el fundamento del derecho. Esos son los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos. Pero, por supuesto que para conocer y aplicar los derechos y deberes, hay que conocer sus partes y su todo. En eso consisten los fundamentos del derecho. En eso es que consisten. En las formas donde se especifican cada una de las partes, donde se especifica cada una de las partes y al todo de los derechos y deberes. Por eso los derechos y deberes son algo universal, porque el derecho solo es uno, por ende es algo universal, y por eso el deber ser jurídico solo es uno, y por ende la justicia solo es una, porque es lo que se ajusta a la forma en la cual es lo ajustado propiamente, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida del caso, y en general es lo ajustado a los derechos y deberes en abstracto sin vincularse con un caso específico, por ende, y a la vez, por eso es que los fundamentos del derecho son universales, porque son el conjunto de características que forman los derechos y deberes. Entonces, esto es lo que realmente es práctico, esto es lo práctico, esto es como tal lo práctico. Y por eso no se trata, por supuesto, de teorizar
innecesariamente frente al derecho, de teorizar antijurídicamente, de presentar formas antijurídicas frente al derecho y generar una complejización innecesaria, una confusión, una complicación innecesaria, ¿cierto? No, se trata es de la filosofía del derecho, es decir, de lo armónico con los derechos y deberes, y por ende de facilitar cada vez más su conocimiento de aplicación, de ir aclarando su forma de existencia y por ende su forma de aplicación. Por eso no se trata de filosofar antijurídicamente, eso sí está mal, eso es lo culpable, por supuesto, pero se trata es del derecho, de la filosofía del derecho definida mediante el derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, de los fundamentos jurídicos. Y por eso en Ligodly formamos a nivel mundial abogados, tanto equipos de abogados como abogados individuales, en fundamentos del derecho frente a la IA, para que conozcan específicamente cómo se maneja el efecto jurídico de la IA y en general para que aumenten su conocimiento jurídico, su profundidad y por ende su capacidad jurídica como abogados. Y por eso se perfeccionan jurídicamente con nosotros. Y por esa razón, los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque como organización, conozcan nuestros servicios donde ofrecemos un curso jurídico en este tema para cualquier abogado interesado a nivel mundial, se realiza en línea, y un entrenamiento jurídico personalizado sobre el tema para equipos de abogados o abogados individuales que deseen educarse mediante este servicio con nosotros. Y finalmente los invito al sitio web para que a través de los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre elementos de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende en general. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.